asesinatos. Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua. En el número 1, de mal en peor, Nicaragua se prepara para una masiva concentración este jueves convocada por grupos opositores. El viernes 13 está programado un paro general de labores y el sábado una caravana por Managua, la capital. La respuesta del oficialismo es una celebración del aniversario número 39 del triunfo de la Revolución Sandinista para el 19 de julio, es decir, dentro de exactamente poco más de una semana. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las protestas antigobierno que empezaron en abril han dejado hasta ahora 264 muertos, aunque la cifra que el gobierno reconoce es de 46. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral Conclu Nicaragua OEA. Conclu Nicaragua OEA, todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Nicaragua sigue sumergida en una ola de violencia que ha dejado cientos de muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales el pasado mes de abril. Este miércoles, en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se discutió el tema en medio de fuertes denuncias por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en contra del gobierno de Nicaragua. Esto tras completar un informe de seguimiento al concluir un periodo de recaudación de evidencias en varias ciudades del país. Según la CIDH, el gobierno sandinista de Daniel Ortega ha utilizado grupos parapoliciales para llevar a cabo una represión selectiva contra opositores, estudiantes y otros grupos específicos. El gobierno de Nicaragua, presente en la sesión de la OEA, rechazó el informe en su totalidad, asegurando que la información es parcial y subjetiva. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, Kay Guerrero nos tiene más detalles sobre esta candente reunión. Hubo dimes y diretes. Kay, adelante. Hola Rafael, buenas noches. Así es, ante el Pleno de la Organización de los Estados Americanos, la CIDH confirmó que hasta el momento 264 personas han perdido la vida en Nicaragua, producto de lo que llaman la intensa represión del gobierno nicaragüense, mientras que otras 1.800 personas han resultado heridas. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Nicaragua solo reconoce 46 víctimas mortales. Ahora, Rafael, ¿qué tipo de casos estamos viendo? Según la CIDH, se han presentado casos de violencia selectiva, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e incluso casos de tortura durante los traslados de los manifestantes a las sedes de detención de la Policía Nacional. Estas, Rafael, son partes de las declaraciones de la CIDH. Al inicio de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, la CIDH reportó un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos. En 2 de julio de 2018, el MCN documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones arbitrarias, por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques y otros opositores. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la sesión de la OEA, rechazó todo el informe, asegurando que su gobierno mantiene un compromiso firme y de respeto hacia los derechos humanos y sugirió que el informe de la CIDH carece de imparcialidad. Esto fue lo que dijo. Es un informe apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, se requiere de imparcialidad y se requiere de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad lo que realmente ocurre en Nicaragua.
Rafael, a pesar de la insistencia del gobierno de Nicaragua para contrarrestar este informe de la CIDH, el secretario general de las Naciones Unidas ya se pronunció. Antonio Guterres dijo estar muy preocupado por la violencia en el país y aseguró que respalda la mediación de la Iglesia Católica para llevar a cabo un diálogo entre las partes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció. Dijo que considera inadmisible el ataque de grupos paramilitares contra la población nicaragüense. Rafael. Okay, en este programa hemos hablado mucho sobre el diálogo como realmente la única esperanza para una salida pacífica de esta crisis. ¿En qué fase está y cuáles son los siguientes pasos? Rafael, mira, tras el ataque reportado y captado en cámaras de presuntos grupos parapoliciales en contra de representantes de la Iglesia Católica este lunes en Nicaragua, el diálogo había entrado en una fase de zozobra, se había congelado, se puede decir. Sin embargo, este miércoles, tras una larga reunión, la Conferencia Episcopal acordó continuar mediando el proceso pese al ataque, sobre todo porque tanto los estudiantes como miembros de la comunidad internacional y la Secretaría General de la OEA aseguran que unas elecciones adelantadas serían la única solución viable a esta, que es quizás la crisis sociopolítica más sangrienta en Nicaragua desde la década de los años 80, Rafael. Sí, sin duda alguna y muy, muy lamentable. Gracias por el informe. Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. Seguimos analizando este tema con mi invitado. Y le doy la bienvenida a Paula Brown, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien me acompaña desde nuestros estudios en Washington. Director, gracias por estar con nosotros una vez más. El pasado fin de semana, el presidente Daniel Ortega se refería a la crisis que vive en su país y lo hacía en un tono poco conciliador. Quiero invitarlo a que escuchemos juntos lo que dijo Ortega sobre quienes manifiestan en contra de su gobierno. Adelante con el clip. Las reglas no pueden venir a cambiarla de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. Si los golpistas quieren llegar al gobierno, pues que busquen el voto del pueblo. Y ya veremos si el pueblo les va a dar el voto a los golpistas que han provocado tanta destrucción en estos días. Que lo busquen. Ya habrá tiempo, tal y como lo manda la ley, habrá tiempo para las elecciones. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántas veces dijo la palabra golpistas? 3, 4. Bueno, Ortega le llama, director, golpistas a los manifestantes. ¿Cómo les llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que usted dirige? Adelante. Bueno, bienvenido. Buenas noches, Rafael. La comisión simplemente los nombra como manifestantes, personas que pacíficamente salieron a las calles desde el 18 de abril para pronunciarse su desacuerdo con un conjunto de políticas y expresarse libremente en defensa de nuevos derechos, de más democratización para el país. Y por estas razones sufrieron una represión muy intensiva por parte de las instituciones policiales del Estado, con un uso desproporcionado de la fuerza y que han causado esta estadística alarmante de 264 personas fallecidas hasta la fecha. Sí, sin duda alguna. Y secretario, en su última actualización sobre la situación del país, usted criticaba lo que está pasando en Nicaragua, dijo que hay una profundización de las formas de represión contra los manifestantes. Lo había entrevistado yo a usted la última vez que estuvo en Nicaragua y estuvo en Mirador Mundial el 24 de junio. Quiero preguntarle a qué se refiere exactamente cuando dice que hay una profundización de las formas de represión contra los manifestantes. ¿Qué está pasando exactamente? Identificamos un nuevo modus operandi de la represión. En la primera fase de la represión, hasta el inicio de junio, era una represión tradicional donde las fuerzas policiales salieron para reprimir a las personas que estaban en las calles. Ahora hay una connivencia muy explícita de las fuerzas armadas, grupos armados pro-gubernamentales que actúan juntamente con la policía para promover represión, para promover
actos de intimidación a la población de determinadas comunidades. Como si fueran un equipo, secretario. Esse final de semana, as evidências foram explícitas no sentido da entrada de grupos encapuchados em determinadas cidades, especialmente em Rinotep e Diriamba, e que estavam junto com outros grupos uniformados de la propia policía y actuando conjuntamente de manera complementaria. Sí, estamos viendo imágenes de cómo entraron turbas paramilitares en la Basílica de San Sebastián, eso es en la ciudad de Diriamba. Estamos viendo cómo entran ahí, una de las razones por las que no continúa el diálogo. Ahora, secretario, ustedes sostienen que la cifra de muertos es de 264, pero el gobierno, como usted bien sabe, insiste en que todavía se ubica en poco más de 40, en 46, para ser más específico. ¿A qué se debe esta discrepancia y cuál es la metodología que ustedes utilizan para llegar a esa cifra, la cifra de los 264? Lo que puedo decir es que la metodología de la comisión se basa principalmente primero por las propias fuentes estatales. Durante nuestra primera visita a fines de mayo, nosotros recibimos un listado de las autoridades estatales que ya hablaban de 76 personas fallecidas. Enseguida recibimos un otro listado que ya hablaba de casi 200 personas fallecidas. O sea, la primera fuente de información es exactamente la propia fuente estatal y otras informaciones que nosotros recabamos visitando en terreno el Instituto de Medicina Legal, los hospitales y recabando también testimonios de más de 1000 personas. O sea, nuestra metodología es muy rigurosa y los datos que nosotros ofrecemos a la sociedad son debidamente comprobados individualmente. Y nosotros buscamos con mucha prudencia presentar estos números a la comunidad internacional. En su informe también hablaba de que una gran parte de los abusos ocurren del momento que las personas son detenidas al punto en el que llegan a la sede de la Policía Nacional. ¿Qué tipo de abusos sufren los detenidos específicamente? ¿Los golpean cuando los están transportando de donde los detienen hasta la sede de la policía? Hay dos tipos de abusos que la comisión ha reportado y ha recibido como denuncias muy claras y inaceptables. El primero de ellos, de las personas que son capturadas y detenidas en medio a estos operativos, llamados operativos de orden pública, operativos de limpieza, donde son capturados por estos grupos encapuchados que ahí nesse mesmo instante los torturam e generam malos tratos e les entregam à polícia. E segundo, os testigos e testemunhos, as entrevistas que nós hicimos com as pessoas que foram liberadas porque não haviam fundamentos para suas detenções, que também reportaram que previamente a suas chegadas às unidades de detenção final sufrieron malos tratos también en unidades de la propia policía en sus ciudades. Secretario, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría pedirle que se quede con nosotros porque tenemos más preguntas sobre lo que está pasando en Nicaragua. Queremos continuar enseguida con este tema y quiero recordarle a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionescnn, también en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral Conclu Nicaragua OEA, numeral Conclu Nicaragua OEA. Ya regresamos con Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien me acompaña desde nuestros estudios en Washington analizando la situación en Nicaragua. Volvemos con más de Conclusiones. Los hijos son un tesoro que tenemos que proteger y desarrollar. Proteger con nuestra atención y consejos. Y desarrollar con una buena alimentación para que ellos sueñen grande. Y logren cumplir sus sueños. Porque su triunfo es mi sueño hecho realidad. Y lo que me ayuda a lograrlo es Delisoya lleno de proteínas. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con Delisoya. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada tecnología para el hogar. Iluminación LED, motores, generadores de electricidad y mucho más. Contáctanos y disfruta de la mejor atención, asesoramiento técnico y la mejor calidad de servicio postventa. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil.
el más novedoso traductor, también está presente en Rusia. Xpeak, lenguaje universal. Una super aplicación que convierte tus palabras en imágenes que todos pueden entender. Una aplicación que los fanáticos y viajeros del mundo deben tener. Todos los idiomas, un Xpeak. Xpeak, lenguaje universal. Descárgala ya. Llega a Venezuela la nueva línea aérea de España, Plus Ultra, con sus confortables aviones 340-300, vuelos directos a Madrid y Tenerife con las mejores tarifas que solo Plus Ultra te puede ofrecer. Plus Ultra, creamos conexiones, unimos personas. Vamos al centro de la historia. ¿Listos para entrar en este lugar? Al corazón de la experiencia humana. De este a oeste. Un lugar de tensión. Las calles siguen siendo protagonistas. De norte a sur. Washington. Aquí en Río. Asunción. La cobertura global que tú necesitas en un solo lugar. CNN. 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 Somos CNN, el líder mundial en noticias. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo en CNN. Soy Ana María Mejía en Miami. Somos CNN. Continuamos con Paula Brown, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde nuestros estudios en Washington. Secretario, gracias por seguir con nosotros. Me llamó la atención la forma como respondió a su informe el canciller de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada Colindres. Dijo lo siguiente, estaba viendo parte de las declaraciones que él hacía, decía, es un informe apresurado, carente de objetividad, se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación, decía Moncada, la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua. Le pregunto yo a usted una respuesta a lo que decía el canciller. ¿Les faltó tiempo, secretario, para realizar un informe objetivo como acusa Moncada? La verdad es que hay un punto donde no va a haber acuerdo entre la narrativa del gobierno y la narrativa de todos aquellos que tienen compromiso con los derechos humanos. Ellos en ese momento están verbalizando una narrativa que apunta a todos los manifestantes como terroristas y que por ello todos los operativos de seguridad y el uso de la fuerza está justificado para evitar e intimidar la acción de estas personas. Así que no va a haber exactamente un punto de acuerdo en ese sentido. La Comisión tiene un enfoque de derechos humanos y la segunda diferencia central es que ellos quieren responsabilizar a la propia sociedad de la violencia que hoy está instalada. Y nosotros, como Organismo Internacional de Derechos Humanos, tenemos muy claro que la responsabilidad es del Estado en mantener la seguridad interna del país, de garantizar la integridad física de todos sus ciudadanos, garantizar la vida de todos sus ciudadanos y nunca, en ninguna hipótese, utilizar su aparato estatal para reprimir violentamente a sus propios ciudadanos. Sí, ya escuchábamos en el segmento anterior cómo el mismísimo presidente Ortega descalificaba a los manifestantes diciéndoles golpistas. Ahora, secretario, hay 35 países que conforman la OEA. Solo uno estuvo del lado de Nicaragua tras la publicación del informe. No fue ninguna sorpresa para usted, supongo, secretario, que este país iba a estar del lado de Nicaragua. Me refiero, por supuesto, a Venezuela. Es verdad, hoy los estados de la OEA, en su Consejo Permanente, una buena parte de ellos
expressaram seu apoio à labor e o funcionamento do mecanismo especial de seguimento que a comissão ha instalado em Nicarágua, por anuência do próprio governo do Estado, incluso, e também a instalação do grupo internacional de expertos independentes que vão realizar investigações no país. Houve apenas uma manifestação de Venezuela, em contrário, que também ha utilizado a mesma justificativa de que, em verdade, se tratam de tentativas de golpes de Estado e não na livre expressão de sus ciudadanos en defensa de más libertad y más democracia. Hay unas imágenes que tenemos, secretario, que no sé si tenga usted un monitor en donde se encuentra, pero son imágenes que han llamado mucho la atención porque vemos algunas de las llamadas turbas entrando a una basílica en Nicaragua para agredir precisamente a un obispo. ¿Cuál es su reacción a estas agresiones que sufrieron los obispos de la Basílica de San Sebastián en la ciudad de Diaramba? Esto en el suroeste de Nicaragua. Vemos que no solamente entraron al templo, cometieron actos de vandalismo, atacaron a la gente y bueno, esto llama la atención no solamente por la violencia en sí, sino porque también tradicionalmente y de forma universal los templos religiosos, independientemente de la religión que se trate, han sido considerados desde muchas perspectivas, sobre todo la de derechos humanos, como un santuario, un sitio en donde no se profana para cometer ningún tipo de acto de proselitismo, ningún tipo de acto político, mucho menos un acto vandálico como los que estamos viendo en estas imágenes. Desde su perspectiva como defensor de los derechos humanos, secretario, ¿cuál es su reacción ante estas imágenes? La Comisión Interamericana denunció como muito grave esta situação, porque já representa não apenas uma agressão a los membros da igreja e todo su simbolismo e sua religiosidade, pero também fundamentalmente porque a Igreja Católica no país hoje representa os atores mediadores desse conflito atual. São eles quem mediam na mesa de diálogo nacional. Descredibilizá-los ou generar qualquer tipo de ação para estigmatizá-los como parciais ou pessoas que não têm condições de levar adelante esse diálogo nacional, é estrechar os caminhos possíveis para uma solução pacífica no país. E isso não pode ser admissível. En base a lo que ha pasado entonces, secretario, ¿significa que la posibilidad del diálogo, de que se reanude, está completamente muerta? Na verdade é que os obispos, uma vez mais, com toda sua expressão de generosidade, declararam que apesar destes actos de agressões, eles vão manter sua disposição para reinstalar o diálogo nacional e a mesa de diálogo e já anunciaram o início do trabalho da mesa de diálogo e me parece que essa é mais uma demonstração de seu profundo compromisso e fundamental rol que han cumprido em la tentativa de buscar uma saída constitucional, uma saída pacífica para os conflitos, os graves conflitos, a grave situação de direitos humanos que vive Nicaragua hoje. ¿Regresa, secretario, la CIDH a Nicaragua a hacer una nueva evaluación o en base a lo que han visto es más que suficiente? Hoy nosotros mantenemos dentro del país um equipo permanente de monitoreo, el MECEN, esse mecanismo especial de seguimento. Já nosso grupo está dentro do país, hemos instalado este mecanismo há 2 semanas. Semana passada instalamos o funcionamento do grupo internacional de expertos independentes. Estes 2 equipos seguirão em terreno, actuando, processando as denúncias, sistematizando as informações, para que nós tenhamos sempre a melhor capacidade de proteger a los direitos humanos de los nicaragüenses. Bien, Paula Bravo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Washington. Muito obrigado, secretario. Muchas gracias. Obrigado a você. Un grupo de supuestos simpatizantes del partido en el gobierno, siguiendo con el tema de Nicaragua, golpearon este miércoles al activista y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga. El hecho se registró en el departamento de León, situado a 90 kilómetros al este de Managua, según informó el mencionado organismo en su sitio web oficial. El supuesto incidente ocurrió cuando Maradiaga se encontraba conversando con otras personas en el Café Libélula de la ciudad universitaria. Berta Valle, esposa de Maradiaga, publicó en su cuenta de Twitter que los golpes y heridas
eran severos, pero que se encontraba en situación estable. Maradiaga ingresó en la tarde de este miércoles en el Hospital Metropolitano Vivian Pellas de Managua, asegurando en su comunicado: Maradiaga había sido amenazado con ser encarcelado por su participación en las protestas antigubernamentales. CNN ha intentado comunicarse este miércoles con la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Managua, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta. Bien, ya regresamos con Venezuela. Situación insostenible, paro de enfermeros y trabajadores del sector público de salud. Volvemos.